Hoy día se ha entregado una buena noticia, una buena noticia en medio de un panorama complejo que es el de la economía nacional. Recordemos que todas las proyecciones hablan que durante este año la economía chilena va a decrecer, que será un año recesivo. Pero fíjate que después del antecedente entregado hoy día por el Banco Central, estamos hablando del IMASEC del mes de enero, que anotó un alza de un 0,4%. Incluso algunos analistas creen que la perspectiva global del año podría ser incluso con cifras azules o por lo menos no rojas, cercana al cero, pero todavía esto se tiene que jugar, ¿eh? Estamos recién iniciando el mes de marzo. ¿Por qué decían que era una noticia positiva? Porque esto fue tras 4 meses consecutivos a la baja, por ende, claro, que se parta el año con un IMASEC que aumenta un 0,4% también es una buena noticia para los sectores que se van reactivando de a poco, sobre todo con todo lo que fue el turismo también durante enero. Veremos también cómo se va a comportar en febrero el IMASEC, pero para el ministro de Hacienda esto es una buena noticia, y es una especie de respiro también. Es una especie de respiro, sí, es una especie de respiro, ¿sabes por qué? Porque las señales económicas siguen siendo complejas. Eso no hay que obviarlo. Ayer, por ejemplo, disminución interanual en enero de la actividad del comercio, 7,1%. O sea, también hay que poner esta otra cifra que pueden ser como muy del detalle, pero disminuyó, la actividad del comercio en un 7,1% en enero, el comercio al por menor en un 11,4%, en el por mayor en un 6,5%, las ventas de supermercados cayeron un 14,4%. Son datos, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta. Y lo otro, respecto al empleo, que sigue estando ahí 8%, ¿no es cierto?, pero estamos hablando del empleo informal, que se mantiene también en tasas muy altas, casi cercanas al 30%, que son un dato relevante. Pero destaquemos lo positivo del día de hoy, este IMASEC. La pregunta es si este es un primer impulso que puede mantener algún tipo de actividad en crecimiento en los próximos meses, o simplemente un espasmo, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los analistas esperaban una cifra negativa. Esperaban un decrecimiento del 5%, es decir, una caída de un 0,5%, y se presentó un aumento, es decir, un crecimiento de 0,4%. Por ende, es una cifra que no se esperaba, fue positiva, algo que igual se ha dado con las últimas cifras económicas o las estadísticas de los últimos meses. Se prevé algo peor de lo que finalmente se da a conocer. Pero claro, lo importante es que los esfuerzos no se relajen, porque aún estamos en un contexto inflacionario complicado. Por ende, que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Gobierno, el Banco Central, entre otras, estén también enfocados en esto, porque todavía hay sectores que están a la baja. Y ahí, en la situación, más allá de esta buena cifra, se van a vivir tiempos de, como se dice, de vaca flaca, ¿no es cierto? Y en ese contexto se instalan varios temas. Uno, las ayudas sociales, ¿no es cierto? Hoy día se comenzó a pagar el bono marzo y todo eso, pero siempre con el fantasma de la posibilidad de que algunos parlamentarios planteen un nuevo retiro de los fondos provisionales. Claro. Descartado absolutamente por el gobierno, a pesar de que el gobierno votó a favor de los retiros anteriores, vale decir, cuando yo era en oposición, pero hoy día dicen que no están dadas las condiciones. Pero eso está permanentemente ahí flotando. Y un desempeño económico magro, vale decir, una situación económica complicada, puede generar espacio para que desde la política, algunos dirán, desde la demagogia, bueno, pero eso lo dicen algunos nomás, puede impulsarse un nuevo retiro. El gobierno ha insistido en que esto no es viable, que se van a oponer. Ya el autopréstamo fue rechazado, recuerdan ustedes, y ha sido asumido como un logro por el gobierno, y esto podría marcar un derrotero. La pregunta es si las confianzas en el mundo económico, no te digo que se hayan compuesto o recompuesto, que se han mejorado en algo. Porque hay indicadores que están absolutamente ligados con el tema de la confianza. El IMASEC, sí, puede ayudar, pero todavía tenemos perspectivas de inversión muy bajas, y por lo tanto de creación de empleo también baja o cuesta arriba, y con una inflación que sigue estando alta. El gobierno espera que se reduzca, pero que también le pone una presión gigantesca al desempeño, digamos, de la economía en general. Ojalá que esto marque, no sé, un camino a lo menos de frenar las perspectivas de un año que termine con cifras rojas. Lo que se ha dicho, o que dicen muchas veces los economistas o los expertos, es que básicamente una forma de poder acelerar
el crecimiento es con la creación de puestos de empleo, de puestos de trabajo. ¿Y qué está pasando? Se está desacelerando la creación de nuevos empleos y está aumentando el desempleo. También lo hemos visto, la informalidad es un punto clave. Por ende, acá también es un tema relevante que tienen que poner sobre la mesa las autoridades. Y algo que, voy a hacer una especie de desglose, porque la producción de bienes creció en 1,6%, también creció lo que fueron los servicios, aumentaron en un 1,6%, que está un resultado explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, pero algo que cayó, que tuvo una disminución, fue el comercio, que sabemos que también es fundamental en un sistema económico o en un mercado. El comercio cayó 3,2% y dicen, según el comercio minorista, que destacaron las menores ventas en supermercados, en las grandes tiendas, el establecimiento especializado de alimentos, bebidas, entre otros. O sea, básicamente acá, pese a que vemos un aumento de un 0,4%, que es positivo, se ve también esta caída de un 3,2% en el comercio, que también hay que ponerle ojo a esas cifras también, porque cifras relevantes. Porque no se puede obviar, porque haya un resultado general que sea positivo, lo que puede estar pasando, porque si es que no se avanza, podemos nuevamente estar en la misma situación que estábamos en los últimos meses, o podemos no seguir avanzando. Habrá que ver qué dice el Banco Central respecto a la tasa política monetaria, cómo administra eso, si cree que es el tiempo de empezar a reducirla. Ahí seguramente será tema de debate. Y en este contexto económico, habló la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno, señalando que el programa o las promesas del programa del presidente Gabriel Boric se mantienen. No estamos por renunciar a los compromisos, pero sí ajustarlo a la realidad. El problema es que hay un dato de la realidad que es muy complejo, que es el resultado del 4 de septiembre, ¿no es cierto?, el rechazo a una propuesta constitucional que la actual administración abrazó porque consideraba que con esa propuesta constitucional era más factible realizar o concretar el programa. Eso ya fue desechado y ahora estamos en el interregno del debate por una nueva constitución y un gobierno, insistimos, lo comentábamos también ayer, María José, un gobierno que todavía tiene que encontrar el tono después del 4 de septiembre para ver qué propone. Está bien, es fácil decir, no, el programa se mantiene, no vamos a renunciar a eso, sí, pero la realidad ha sido tan brutal, digamos, por la cifra del rechazo, ¿no es cierto?, que las condiciones cambiaron y por lo tanto obviar que las condiciones cambiaron es simplemente el peor de los tropiezos que puede tener un político. Para decir, empezar a actuar sin sentido de la realidad. Ahora, sí, habrá que buscar la cohesión de las filas oficialistas, pero recordemos que hay dos coaliciones que están ahí, que tienen diferencias, o si no estarían en una sola coalición, y la pregunta es, volvemos al tema del cambio de gabinete, pero independientemente haya o no haya cambio de gabinete, es qué propuesta concreta el gobierno va a hacer más allá de administrar una situación que los últimos meses ha mostrado un gobierno, claro, administrando la contingencia, pero con poca capacidad de incidir sobre ella. Y los gobiernos siempre quieren incidir en la contingencia, aunque sea con propuestas de programa, y por lo tanto algunos dicen, de todas las propuestas que estaban en el programa, ¿cuáles van a ser las reformas que el gobierno finalmente va a abrazar porque considera que podrían ser viables? Y ahí veremos, marzo va a ser un mes clave, yo creo, porque debiera el gobierno mostrar las cartas de lo que aspira a lograr durante este año. Ayer lo decía Daniela Ruiz Tagle, que es la periodista que está durante todos los días en el Palacio de la Moneda, lo decía, que las reuniones parece que partieron con todo entre distintos ministros, la ministra de la SECPRES, Analía Uriarte, porque efectivamente una cosa es que quieran mantener los compromisos, pero otra cosa es que son minoría en ambas cámaras, por ejemplo, del Congreso, que también cuesta que se puedan lograr poner de acuerdo entre sus dos coaliciones. Porque una cosa, claro, es tener los compromisos y querer impulsarlos, pero otra cosa es que sean viables o buscar la viabilidad de los mismos. Lo que dijo la ministra Vallejo fue, algunos han tratado de instalar que el gobierno debería renunciar a su programa, que eso implica una actualización o un ajuste. Y estamos, tanto en los dichos de la ministra del Interior como en el trabajo y análisis que hemos hecho internamente, muy alejados de esa idea. Es decir, no estarían por una actualización o un ajuste de los compromisos. Lo que dijo la ministra Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno, es que lo que buscan es ir incorporando nuevas miradas. ¿Eso no es actualizar o ajustar? O sea, el dato, 62% de la población no compartió la mirada del Ejecutivo. Eso es relevante. Y tal vez aquí hay una especie de A ver, yo no sé si es de irrealidad, ¿no? Pero
tiene la sensación, y es cosa de ver la actividad, digamos, de tantos ministros a través de las redes sociales, tan adeptos que son las redes sociales, que quizás parte del error de algunos, no de todos del gobierno, es ver la realidad a través de las redes sociales, que son una gran distorsión. A ver, está el famoso tema de los algoritmos y todo eso que hemos hablado, ¿no es cierto? A ti te llega lo que tú quieres leer. Si crees que esa es la realidad, te estás equivocando medio a medio. Hay fenómenos comunicativos que también lo explican. Sí, la cámara de eco, que es uno de los fenómenos que explica este fenómeno. Claro, pero resulta, yo creo que resulta muy sintomático la profusa actividad de buena parte del gabinete en las redes sociales, y uno puede preguntarse, lícitamente preguntarse, si es ese el sentido de la realidad que tienen, y si es desde ahí que lee la realidad. Porque si lo están haciendo desde ahí, no, los datos no son eso. También nos dicen acá el error de ver la realidad a través de las encuestas, porque efectivamente, bueno, sabemos que el Ejecutivo siempre ha dicho que las encuestas sirven para poder mirarlas, pero no para... Ese es un lugar común de todos los gobiernos. Sí. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos mandan a hacer encuestas y tienen que, tener alguna justificación para ella, pero al mismo tiempo decir que las encuestas son solo una fotografía, porque cuando las encuestas son malas, es mejor explicarlas así. Es cierto que tienen que tener una percepción, pero ¿sabes por qué ocurre esto también? Porque la política, y aquí no estamos hablando del gobierno, la política en general, está el distanciamiento que ha tenido con la ciudadanía, que no tiene otro recurso que las encuestas o las redes sociales. Porque actividad en terreno de los partidos es muy poca. El contacto cara a cara con la ciudadanía es muy, muy poca. Y salvo algunos partidos con tradición, que tienen todavía algo de eso, en general la pérdida de ese contacto directo con la ciudadanía ha sido tan grande que la realidad se les ha escapado. Podríamos decir que quizás uno de los puntos que ha destacado gran parte de la ciudadanía es que el presidente Gabriel Boric ha estado mucho más en terreno que otros mandatarios. Ha realizado bastantes visitas, los ministros también, que sea efectivo, que no sea efectivo, que se escuchen esas visitas o no, pero podríamos decir que es un presidente que está... Estén tan preparadas que al finalmente es una escenografía. Bueno, claro, también ese es otro punto, no se sabe, pero al final lo que pasa es que uno se pregunta cuán cerca están de la realidad del día a día. Yo no sé si es asimilable o es equiparable el 62% del rechazo con el Ejecutivo, pero sí podríamos decir que quizás es una forma de alertar al gobierno de que no deben hacer los cambios de manera tan abrupta, porque efectivamente el programa de gobierno ganó. El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric ganó. Haya sido porque hay personas que no querían que saliera José Antonio Kast, haya sido porque hay personas que estaban por este proyecto, razones varias, todas válidas. El punto es que acá uno de los temas que se critica es esta idea de hacer los cambios rápido, de manera abrupta, sin ningún tipo de avance paulatino o progresivo, la progresividad. Y finalmente, a mi parecer, el 62% del rechazo le demuestra al Ejecutivo que los cambios brutos, los cambios de un día para otro, al chileno no le gustan. Es que la propuesta constitucional era refundacional también. Claro, promovía ciertos cambios. Ahora, el otro error es que la oposición cree que el 62% es parte de ello. Hoy día ha vuelto a aparecer en la palestra el expresidente Sebastián Piñera en una actividad hablando, y uno se pregunta yo me pregunto, ¿es que la oposición, la derecha, Piñera va a ser su referente? Se le pregunta hoy día por el tema constitucional. ¿Es su referente ideológico? ¿Es Sebastián Piñera el referente ideológico? Y yo lo dejo, no doy una respuesta, porque si es sí, la derecha está en problemas. Análisis 5.